Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hago esta pequeña intro para decirles de que hoy hay doble función. Como podrán notar en este canal hay historia y en Noches de Histeria también. 4 historias de cementerios por si gustan escucharlo. En un comentario fijado van a encontrar el link que los llevará a este video que se subió hoy mismo también. Y bueno, también decirles de que posiblemente mañana haga directo en Twitch. Estaré avisando en mis redes sociales con el link para que aquellos que pues quieran pasarse a saludar o simplemente quieran estar ahí en modo fantasma, pues bueno, pueden estar ahí. Ya saben que todo esto ayuda bastante en estos momentos y ahí estaré hablando de qué ha pasado, qué ha sucedido porque he estado un poco perdido. Así que bueno, no me enrollo mucho más, así que los dejo con la historia y espero que les guste. Todo empezó la semana pasada cuando recibí un correo con el siguiente asunto: oportunidad de estudio de campo, compensación incluida. Estuve a punto de borrar el correo de inmediato, metiéndolo en el mismo saco de las otras decenas de mensajes que son claramente spam y que de alguna forma logran burlar mi filtro cada semana. Pero la palabra compensación fue suficiente para ganarle a mi desconfianza. Estimado Wilson, soy Stuart, de Project Sunset. Me pongo en contacto contigo hoy en mi calidad de director del programa para ofrecerte una oportunidad de pasantía este invierno. Hemos estado buscando talento en programas de posgrado de lingüística en todo Estados Unidos y nos topamos con tu artículo sobre la mutación del lenguaje. Nos pareció que tu trabajo es exactamente el tipo de cosas que buscamos aquí en Project Sunset. También sabemos que hace poco dejaste tus estudios y que podrías estar buscando trabajo. Ten por seguro que hay un estipendio bastante considerable. Sigue leyendo para conocer los detalles. Debo admitir que el correo ya me tenía intrigado. No solo porque lograron encontrar mi nombre en lo más bajo de la lista de los 50 mejores programas de lingüística del país, sino también porque el artículo al que se referían ni siquiera se publicó. Era un trabajo final que probablemente solo estaba guardado en mi Google Drive y tal vez en alguna base de datos del Departamento de Lingüística. Además, parecían estar al tanto de mi actual y nada envidiable situación económica. Para que tengan una referencia, porque estoy seguro de que esto saldrá a relucir más adelante, tengo 20 y tantos años y estoy desempleado. Pero gano lo suficiente moviéndome por las afueras de una gran ciudad de Estados Unidos, entregando pedidos de DoorDash en mi Nissan Altima 2009. Eso, sumado a los cheques semanales de desempleo, me permite pagar el alquiler de mi estudio sin amueblar y los servicios, junto con la deuda interminable de préstamos estudiantiles que tan sabiamente acumulé, no solo para obtener mi inútil título de lingüística, sino también para una maestría que no terminé. Sin mencionar los gastos médicos mensuales que solo puedo pagar cada tanto y que por lo tanto me mandan al hospital al menos una vez al año. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Al menos ahora pueden entender por qué la posibilidad de un trabajo pago era tan atractiva para alguien como yo, y por qué, al leer la siguiente parte, no tuve otra opción más que responder. Si decides aceptar y logras pasar el proceso de solicitud de la fase 1 y la evaluación presencial de la fase 2, el programa comenzará el 6 de abril de 2025. Se otorgará una compensación a todos los participantes que completen la fase 1, independientemente de su resultado tras la fase 2. Habrá un pago adicional más grande para todos los participantes que permanezcan durante todo el evento. Estos son los montos potenciales. Fase 1, $10,000 libres de impuestos. Fase 2, $20,000 libres de impuestos. Evento completo, $250,000 libres de impuestos. Si estás interesado en proceder con la fase 1, responde a este correo. Se te enviará un paquete con más instrucciones. Saludos, Stuart, director del programa Project Sunset.
Leí el correo completo un par de veces, pero sobre todo me quedé viendo las 3 cifras libres de impuestos. Definitivamente esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿O no? Además, ¿qué pasaba con eso de libre de impuestos? ¿Cuándo hay algo que sea realmente libre de impuestos? Eso me puso a pensar. Project Sunset, libre de impuestos. Director del programa. Esto empezaba a sonar como algún tipo de operación encubierta del gobierno. Y luego estaba Stuart. Solo Stuart, sin apellido, sin ninguna indicación de qué tendría que hacer. ¿Era esto siquiera legal? Me estaban estafando, estaba seguro de eso. Pero aún así sentía esa emoción burbujeante al pensar en esos dólares en mi cuenta bancaria. Me recordaba cuando juegas a la lotería. Estás seguro de que terminará igual, con tu dinero donado a algún tipo cualquiera en Houston. Pero igual lo intentas. Decidí escribir una respuesta breve. Estimado Stuart, gracias por tomarme en cuenta. Definitivamente estoy interesado, pero me gustaría saber más sobre el programa primero. ¿Con qué empresa sería esto? Además, ¿cuál es la naturaleza del trabajo que estaría realizando? Por favor, cuéntame los detalles cuando tengas oportunidad. Quedo atento a tus noticias. Atentamente, Wilson. Listo. Simple y limpio. Sin compromisos. O eso creía yo. Pasaron unos días. Revisaba mi correo cada mañana antes de salir a repartir los pedidos del desayuno, pero no había respuesta. Empecé a hacerme a la idea de que todo el asunto era una broma o algún tipo de error. Quizás revisaron mi expediente y se dieron cuenta de que yo no era el candidato indicado. O al menos eso pensaba hasta hace 6 días. Era temprano por la tarde y acababa de pasar por el 7-Eleven por unos refrescos y un paquete de Zins de menta y miel. Al abrir la puerta del vestíbulo de mi edificio, vi una caja de cartón marrón de tamaño mediano en el suelo, debajo de los buzones, con etiquetas de frágil pegadas por todas partes. Me agaché y leí la etiqueta de envío genérica. Mi nombre aparecía como el destinatario y el remitente figuraba como The X Language Institute. Me quedé ahí arrodillado un minuto, con el pulgar presionado contra los labios, esperando que mi memoria me diera alguna pista sobre el nombre de esta institución, pero la búsqueda mental resultó vacía. Visto en retrospectiva, probablemente no debía haber subido a mi departamento un paquete extraño de un remitente desconocido. Pero la verdad es que cosas como bombas o gases tóxicos no se me pasaron por la cabeza. La caja era ligera para su tamaño. Cuando entré, la puse sobre la barra de la cocina. Abrí un Dr. Pepper y estuve navegando en redes sociales media hora antes de decidirme a abrirla. Usé un cuchillo de mesa para cortar la cinta adhesiva y luego abrí las solapas de cartón para encontrar 3 capas de plástico de burbujas. Me tomó varios minutos atravesar las capas, pero una vez que lo logré, me encontré con un estuche de plástico verde oscuro en forma de cúpula. Lo primero que pensé fue en municiones para armas. No sé por qué, quizás por el verde militar o la densidad del material. De nuevo, pensándolo bien, debía haberme preocupado más por mi seguridad, pero impulsado por la curiosidad, metí el cuchillo en la rendija donde se unían las 2 partes del estuche. Después de un poco de palanca, el estuche se abrió como la cáscara de un pistacho. Lo único que venía suelto era una hoja de papel arrugada en los bordes. Pensé que sería algún tipo de factura detallando pagos por compras que yo no había hecho. En cambio, me encontré con una carta de una página completa, escrita en Times New Roman. El encabezado decía, «Solo para los ojos de Wilson». Leí el primer párrafo. The X Language Institute le da la bienvenida a Project Sunset. Dentro de este informe encontrará toda la información necesaria para completar la fase 1 del proceso de solicitud. Por favor, lea todas las instrucciones completamente antes de acceder a los demás materiales.
La información sobre cómo enviar la fase 1 se encuentra en el conjunto de reglas a continuación. Me tomó un segundo recordar el correo, pero cuando lo hice, saqué mi teléfono y abrí el Outlook para ver si se me había pasado alguna respuesta. No había nada en mi bandeja de entrada, y cuando entré al hilo de mensajes con el tipo de Project Sunset, vi que no había respondido. Solo estaba mi mensaje pidiendo más detalles, y ahora, esto. Dejé el teléfono y me recosté en el sofá. Empecé a sentir una presión en la frente. Saqué el paquete nuevo de Sims, giré la tapa para abrirlo y me puse una bolsita de 6 miligramos entre la mejilla y la encía. En un minuto sentí el efecto y un torbellino de pensamientos invadió mi conciencia, como una computadora que acaba de arrancar. ¿Y entonces qué tenemos aquí?, pensé. Una entidad desconocida me envía un correo. Respondo pidiendo más información y en lugar de contestarme, me enlistan en el estudio de inmediato. Una parte de mí sentía que debía contactar a las autoridades. Quién sabe qué contenía ese paquete y probablemente era mejor saber lo menos posible al respecto. Pero luego pensé, ¿no es esto lo que quería? Las palabras libre de impuestos volvieron a mi mente junto con las cifras de dinero y miré de reojo la carta. Con un suspiro la tomé y seguí leyendo. Debajo de esta página encontrará otra hoja titulada Asignación. En esta asignación verá un párrafo corto escrito en un idioma que nunca antes he encontrado. Su tarea es redactar una respuesta adecuada al párrafo en el campo de entrada que se proporciona abajo. Su respuesta debe estar escrita en este idioma desconocido, al cual nos referiremos como idioma X. Todos los demás materiales son recursos que le ayudarán a interpretar el idioma X. Reglas importantes. 1. Bajo ninguna circunstancia reclutes a alguien más para que te ayude con esta asignación. Eres libre de usar cualquier recurso que desees, diccionarios, tesauros, internet, pero no puedes exponer a otras personas a los materiales del estudio ni al idioma. 2. No envíes la asignación hasta que hayan pasado 3 días, 72 horas desde que la comenzaste. La asignación empieza en el momento en que lees el texto de la prueba. Aunque la termines antes de las 72 horas, no la envíes hasta que hayan pasado los 3 días. 3. Mientras la asignación esté en curso, no duermas en ningún lugar que no sea tu residencia habitual. Si tienes planeado un viaje o tu trabajo requiere que te quedes en un hotel, espera hasta que tengas 3 días libres consecutivos para dormir en tu propio domicilio. 4. No rompas ninguno de los objetos de vidrio que vienen en la caja. 5. Durante el estudio, es posible que notes cambios en tu entorno. Esto es normal y terminará una vez que completes la fase 1. 6. Cuando termines el estudio, devuelve todo el contenido exactamente como te fue enviado. La dirección de envío es la misma que aparece en el recibo del paquete. Simplemente deja el paquete en la puerta de tu casa y uno de los proveedores pasará a recogerlo. El incumplimiento de esas reglas resultará en la descalificación inmediata y la pérdida del estipendio correspondiente. Gracias de nuevo por elegir participar en Project Sunset. Te deseamos suerte al completar la fase 1. Mitchell, gerente de oficina, Project Sunset. Leí las reglas unas 7 veces, especialmente la primera. A diferencia de las reglas 3 a las 5, que eran inequívocamente extrañas, la regla número 1 era quizás la más engañosa. Al principio pensé que se trataba de la integridad del estudio, es decir, que no querían que hiciera trampa al decodificar cualquier idioma que hubieran inventado. Pero luego estaba esa parte de no exponer a otros al lenguaje, como si pudiera contaminarlos o algo así. ¿Cómo podría un idioma contaminar a alguien? Y si a eso le sumas lo de dormir en la misma cama y los cambios en el entorno, estaba seguro de que esto era una broma muy elaborada
o un experimento psicológico para poner a prueba mi disposición a seguir instrucciones. Puse el papel de nuevo sobre el estuche abierto, el cual aún no había examinado, y abrí mi laptop. Busqué en Google X Language Institute, Project Sunset, prueba de lingüística en casa, paquete de codificar idioma, y bueno, no salió nada. Abrí Cloud y le pedí que buscara en internet por mí, proporcionándole algunas fotos del estuche y de la carta. Nada todavía. Fuera lo que fuera, era nuevo o estaba extremadamente bien resguardado. Consideré escribir un post en Reddit en ese mismo momento, pero la posibilidad de que fuera información gubernamental delicada... Bueno, no lo sé. ¿Vendrían por mí? Me di cuenta de lo poco que sabía, lo que significaba que no tenía idea de qué tan profundo era el terreno en el que me había metido. Abrí otra lata de refresco y seguí navegando un rato más, con el estuche de pistacho todavía abierto en mi visión periférica. Después de una hora empecé a cansarme y me puse otra bolsita de zinc. Fue entonces cuando decidí que no pasaba nada por echarle un vistazo a los materiales. El objeto más grande fue lo primero que captó mi atención. Era un frasco de vidrio sujeto al interior del estuche hueco. Parecía que había algún tipo de roca adentro. Aflojé la correa y extraje el frasco con cuidado, teniendo en cuenta la regla número 4. La roca era inusual. Tenía un color índigo oscuro que crecía hacia arriba como una especie de coral, y su superficie era porosa como un panal de miel. Había una cualidad en esa textura uniforme que solo puedo describir como una especie de ilusión óptica. Cuando intentaba enfocarme en una parte de la roca, era como si todo el objeto se hiciera más grande y sus poros más profundos, y entonces mi atención se desviaba hacia otra parte. Dejé el frasco y saqué el resto de los artículos, todos sujetos al interior del estuche de diversas formas. Había otro trozo de la extraña roca, pero este era mucho más pequeño y estaba dentro de un cilindro de plástico estrecho, conectado a lo que parecía ser la punta y el mango de un bolígrafo. Por último, había 2 sobres. El primero contenía una serie de fotos Polaroid, todas mostrando lo que supuse eran piezas mucho más grandes del mismo tipo de roca que estaba en el frasco. El segundo sobre contenía la asignación. Era media hoja de un tipo de papel especial, más pesado que el papel normal, aunque no como una cartulina. Era igual de flexible que el papel común, pero algo en él hacía que fuera más difícil de levantar e imposible de romper. Lo alicé sobre la superficie de la barra y eché un vistazo. Los caracteres en la página de la asignación eran, sin duda, la parte más interesante de todo el conjunto. Quizás solo digo esto porque soy lingüista, pero no era para nada lo que esperaba. Es un poco difícil de describir, pero haré mi mejor esfuerzo. Lo primero que noté fue que los caracteres no tenían un orden de palabras claro ni una estructura lineal. Parecían estar colocados por toda la página sin una regularidad aparente. Pero eso no significaba que la ubicación fuera arbitraria. Simplemente yo no sabía cómo decodificar el patrón. Existe un precedente para esto en los jeroglíficos antiguos, donde en lugar de seguir una convención de izquierda a derecha o de arriba a abajo, el carácter principal, que usualmente era la cabeza de un humano o un animal, te indicaba qué caracteres debías leer a continuación. Pero sin saber cuáles eran los caracteres principales, estaba dando palos de ciego. Además, los caracteres no tenían un tamaño ni un límite estándar. De hecho, esto hacía que fuera más difícil contarlos, ya que algunos trazos podían leerse como parte de un carácter diferente o de forma aislada. Esto no habría sido un problema si los caracteres tuvieran esa especie de esencia o estilo que tienen la mayoría de los idiomas. Por ejemplo, considera la siguiente frase en 3 idiomas distintos. She went to the store. Luego en ruso y luego en chino.
Incluso si no supieras lo que significa la frase, probablemente podrías notar que todas las palabras forman parte del mismo idioma. Son lo suficientemente parecidas como para distinguirlas en otras lenguas, pero este no era el caso con el idioma X. Algunos de los caracteres parecían ser más pictográficos, parecidos a objetos de la vida real, mientras que otros eran completamente léxicos. El resultado era una especie de nube de figuras que realmente solo podía identificarse como un todo. No tenía idea de si el idioma tenía un componente fonológico, o si el texto era una oración, un párrafo o una sola palabra. La única parte que me pareció reconocer fue la silueta de una mano abierta, enterrada en la parte media derecha de la imagen. El resto quedaba a libre interpretación. Después de estudiar por 10 minutos, me pasé al sofá para pensar. A estas alturas estaba bastante convencido de que esto era legítimo. Por lo menos alguien del otro lado quería que yo intentara decodificar el mensaje. No sabía quién era ni realmente por qué, pero algo me decía que este idioma era traducible. No estaba seguro de si yo podría traducirlo, pero mientras más lo pensaba, más quería intentarlo. Aún así, esa vocecita en mi cabeza me decía que esto era una mala idea. Así que decidí llegar a un punto medio. Las reglas decían que no podía exponer a otros a los materiales de la prueba, pero no decían nada sobre contactar amigos de mi antiguo programa para pedir consejo. Además, supuse que si pudieron encontrarme a mí, tal vez también reclutaron a otras personas que conocía. Le envié un mensaje a Dan preguntándole cómo iba el programa. Primero lo busqué en LinkedIn en modo incógnito, solo para asegurarme de que no se hubiera graduado. Luego le pregunté si había oído algo sobre un Project Sunset o un experimento del idioma X. Fui vago para no soltarle todo un ensayo a un tipo con el que no había hablado en casi un año, justo cuando probablemente estaría terminando su tesis. Después, metí una pizza sobrante al horno y dejé que se calentara mientras buscaba una película. Hice algo de espacio en mi sofá para los materiales, esparciendo las Polaroids por el suelo cerca de mis pies, y me preparé para una investigación lingüística casual. Pero a mitad de Arrival, ya había abandonado por completo la película y estaba metido de lleno en modo análisis. Empecé intentando esbozar los caracteres en una hoja en blanco, pero resultó increíblemente difícil. Necesitaba una réplica sobre la que pudiera escribir, algo que me permitiera intentar trazar algunas líneas divisorias. Así que llevé la hoja de la asignación a mi escáner e hice una copia. Solo que la página que salió estaba completamente en blanco. Lo intenté unas cuantas veces más, incluso moviendo la configuración. Nada. Fue entonces cuando me dio curiosidad el papel en sí. Intenté hacer una pequeña nota en la parte superior con el lápiz, pero el papel no agarraba el grafito. Ahí noté lo suave que era el papel, como si tuviera una capa de resina en la superficie. Intenté marcarlo de nuevo, esta vez con un bolígrafo y finalmente con un Sharpie. Nada funcionó. Supongo que para eso era el bolígrafo que ellos mandaron. Excepto que no tenía tinta, solo las piedritas esas. Investigué un poco más en línea, recorriendo archivos de artefactos egipcios antiguos e idiomas prefenicios. No apareció nada, al menos nada que pareciera definitivamente de la misma familia. Estaba perdiendo el interés rápido. Pasé los últimos minutos antes de quedarme dormido en el sofá, algo que rara vez hago, mirando las Polaroids. Dondequiera que se hubieran tomado esas fotos, probablemente no fue dentro de un edificio. La iluminación era tenue y desigual, y las imágenes mismas parecían viejas. Pero las rocas eran claramente visibles. Tenían diferentes formas, algunas cóncavas como el interior de una cueva, mientras que otras eran alargadas como enredaderas. Pero todas parecían centrarse alrededor de una consola grande, que parecía un banco de parque para un gigante. Suspiré
con la respiración pesada por el cansancio. Puse las fotos de nuevo en el suelo y me di la vuelta para dormir. Esa noche tuve un sueño en el que caminaba sobre las rocas de Panal. Era de noche y no había nada más por kilómetros a la redonda. Me sorprendió descubrir que la roca no era dura. En cambio, era una especie de mezcla entre asfalto recién puesto y una cama de hongos. Los pequeños poros vibraban de tal manera que me hacían cosquillas en los pies descalzos. Me arrodillé y pasé los dedos por la superficie, y entonces algo despertó dentro de ella. Las vibraciones saltaron al aire como un estruendo incomprensible. La roca tembló y luego los poros se abrieron lo suficiente como para que yo perdiera el equilibrio y cayera adentro. Desperté de golpe empapado en sudor. Al principio no sabía dónde estaba. Todo estaba oscuro. Luego la realidad se filtró desde la periferia, guiada por la luz opaca de la mañana que se colaba entre las persianas mal puestas. Me llevé la mano al pecho y respiré profundo un par de veces, pero cuando exhalé, ya estaba completamente calmado. El sueño ya se estaba esfumando, como un conejo huyendo de los faros de un auto. Busqué mi teléfono, que se había caído entre los cojines, y lo saqué. 8:23 a.m. Ya había perdido el turno de repartos que programé para la mañana. Revisé la aplicación y efectivamente, mi zona estaba muy concurrida. Suspiré y me dejé caer de nuevo en la almohada rígida del sofá, considerando no ir a trabajar. Pero las facturas vencían en una semana y todavía me faltaba ganar casi $1,000 si quería pagar la renta. Me levanté, me tomé un vaso de agua con un par de pastillas, me cepillé los dientes, me puse desodorante y salí por la puerta. Eran poco más de las 2 de la tarde cuando regresé al departamento, con otra bolsa del 7-Eleven en la mano. Normalmente necesito una bolsita de zinc a primera hora de la mañana. Compré otro paquete y unas papas. Al entrar a mi departamento, lo primero que noté fue la mesa del comedor, que en realidad era más un escritorio. Las sillas habían sido retiradas y los materiales de estudio estaban meticulosamente ordenados encima. Me detuve a mitad de la sala, con cuidado de no hacer ruido con la bolsa de plástico. Escuché por unos 2 minutos. No oía ningún intruso, pero no quería arriesgarme. Dejé la bolsa en el suelo y agarré un cuchillo de cocina del soporte. Fui habitación por habitación, revisando los armarios y debajo de la cama. Parecía estar completamente solo. Cuando mi ritmo cardíaco se normalizó, volví a la cocina para inspeccionar la mesa. En el centro estaba el frasco de la roca, rodeado por las imágenes Polaroid como si fueran pétalos. Intenté pensar en qué significaba esto, pero mis ojos no dejaban de mirar las paredes del departamento. ¿Me estaban vigilando? Parecía que la única explicación plausible era que alguien había esperado a que yo saliera. Entró por la fuerza y reacomodó los materiales. Las reglas mencionaban que las cosas se moverían, pero ¿realmente estaba preparado para aceptar algo sobrenatural? Y entonces, como respondiendo a mi pregunta, el zumbido del refrigerador empezó a hacerse más fuerte. Solo que no venía del refrigerador, venía de la roca, el mismo sonido de mi sueño. Me acerqué a la mesa y me incliné para inspeccionar la roca. Ahora era diferente. Se estaba moviendo. Vibraba de forma casi imperceptible, como la cuerda de un violonchelo cuando la rozas apenas. Sus poros también se dilataban y se contraían como pupilas. Me sentí extrañamente atraído por el artefacto. Me incliné más y más mientras el zumbido me llenaba los oídos. No respiraba. Ni siquiera sentí cuando mi frente tocó el vidrio y mi mano izquierda soltó el cuchillo que había olvidado que seguía sujetando. Había algo dentro de la roca. Podía oírlo, pero no verlo. Necesitaba acercarme más. Agarré el frasco y lo levanté de la mesa,
con la firme intención de estrellarlo con fuerza contra el suelo, cuando algo dentro de mí gritó: ¡No! El trance se rompió y me encontré de pie junto a la mesa, todavía con el cuchillo en la mano. Lo solté, escuchando el metal chocar contra el suelo, y di un paso atrás. ¿Qué carajos estaba pasando? Agarré mi teléfono y salí corriendo de mi departamento sin siquiera cerrar la puerta con llave. No sabía a dónde iba, pero quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Terminé trotando 3 cuadras hasta un Starbucks. Compré un chocolate caliente y me senté. Me tomó un tiempo, pero estar rodeado de gente me ayudó a calmar los nervios. Revisé mis mensajes con Dan. Seguía sin responder. Busqué entre el resto de mis contactos, pero solo encontré el número de mi exnovia. Creo que no me había dado cuenta hasta ese momento de lo solo que estaba en realidad. Estuve a punto de escribirle. Sabía dónde vivía, no estaba lejos, pero me detuve. No sería justo arrastrarla de nuevo a este desastre caótico que era mi vida. Sentía cómo crecía ese vacío dentro de mí, ese pozo conectado al infierno donde surgen pensamientos demoníacos como: ¿realmente vale la pena esto? ¿Por qué todo era así? ¿Por qué yo era así? Traté de hacer las cosas bien, de hacer lo que se suponía que debía hacer, pero lo único que conseguí fue estar enfermo, solo y endeudado. Luché contra las lágrimas que pedían a gritos salir. Y entonces se me ocurrió algo. Esto no era una estafa en absoluto, ni una broma. Project Sunset no me contactó porque yo fuera un lingüista con un intelecto distinguido. Me contactaron precisamente porque yo era el tipo de hombre roto que sería susceptible a cualquier locura a la que estuvieran sometiendo a la gente. No sabía exactamente qué significaba eso. Si estaban jugando conmigo físicamente, si me estaban drogando o si usaban algún tipo de arma avanzada, pero fuera lo que fuera, ahora estaba decidido a averiguarlo. Tiré mi vaso y caminé las 3 cuadras de regreso a mi auto. Mi turno de repartos estaba por empezar, pero lo ignoré y me fui directo al Best Buy. Compré una cámara Ring para interiores y unos audífonos para tener un audio impecable cuando reprodujera la grabación. Después, pasé por el restaurante chino Dragon Star y me gasté $40 en rollitos primaveras. Chicken lo mein y mucho pork. Todo a la tarjeta de crédito. Luego regresé al departamento. Al entrar, me aseguré de que todo estuviera tal cual lo dejé. Y así era. Encendí mi bocina JBL y puse música china a todo volumen mientras instalaba las cámaras apuntando al interior de mi hogar. No estaba seguro de si la música podría contrarrestar el zumbido o si volvía a aparecer, pero pensé que valía la pena intentarlo. Además, Lee Jung-jae era mi favorito. Terminé de configurar las cámaras alrededor de las 9 de la noche. Después, todo fue cuestión de esperar. Bajé el volumen de la música e intenté quedarme quieto, pero algo en mí, una chispa de curiosidad mal informada, me llevó a echarle otro vistazo a la mesa, específicamente a las Polaroids. No puedo describirlo con exactitud, pero ahora las veía de otra manera. Sus tamaños y formas me resultaban familiares de alguna manera, y al estar dispuestas así... Antes había pensado que parecían pétalos colocados a la misma distancia del frasco, pero en realidad estaban esparcidas más bien como una nube. Agarré la hoja de la asignación y la sostuve junto a la mesa. Vi el parecido de inmediato. La estructura de las fotos coincidía con la ubicación de los caracteres, y más que eso, cuando miré la hoja esta vez, pude distinguir otra forma. Estaba en el lado izquierdo. Una pendiente, como una colina, y encima había una pequeña marca que parecía una personita señalando hacia la mano abierta. De alguna manera, sabía que esa persona era yo. Pasó más tiempo sin ninguna actividad. Seguí navegando un poco más, releí las reglas un par de veces
y revisé mis mensajes. Las 11 p.m. llegaron y se fueron. Luego dieron las 12 y me costaba mantener los ojos abiertos. La luz sobre la mesa se volvía cada vez más tenue. Me apoyé sobre mi brazo, con un ojo vigilando la roca, y entonces estaba caminando por el interior de un túnel. Estaba oscuro, pero las paredes emanaban una tenue luminiscencia cristalina, apenas lo suficiente para ver los siguientes pasos. A lo lejos se escuchaba el sonido de voces, armónicas a diferencia de antes, y más claras. Eran jadeantes, con grandes inhalaciones, seguidas de una especie de gemido resonante de tono bajo que se transformaba en un chirrido similar a la estática, parecido a una risa. Había varias voces en el coro, y se hacían más fuerte a medida que yo entraba por una abertura hacia la intersección de varios pasajes. En el centro de la abertura estaba la consola, y detrás de ella un monolito gigante que recordaba el órgano de una gran catedral. Estaba hecho del mismo material, excepto que tenía una imagen grabada, algo que no alcanzaba a distinguir. Hubo un temblor mientras la consola se sacudía y luego se abría como los tentáculos de un pulpo, revelando una escalera que bajaba por debajo del gran monolito. Sentí la misma fuerza seductora de antes, como si algo estuviera tomando el control de mis extremidades. Caminé hacia adelante, bajando los escalones. Ahora había incluso más voces. La melodía era más corta, más abrupta, casi frenética. Algo me esperaba al final. Vi una puerta circular más adelante con inscripciones y un rostro en el centro. Las voces estaban justo detrás de esa puerta. Todo lo que tenía que hacer era deslizarla para verlos. Fuera lo que fuera, las vibraciones eran tan fuertes que no podía distinguir qué era mi corazón y qué era la música. Tenía los ojos muy abiertos. Ahora podía ver con claridad. Podía ver las inscripciones en la piedra. Había miles de ellas, todas intrincadas, moviéndose a lo largo del dial. Estiré la mano para tocarlo y entonces había una entidad humanoide completamente oscura parada directa frente a mí. No tenía ojos y era unos 30 centímetros más alta que yo. Di un ahogo, cayendo hacia atrás dentro de la tina de mi baño. Me golpeé la nuca con algo y perdí el conocimiento al instante. Cuando desperté, me sentía como si estuviera bajo el agua, delirante. Como Paul Sheldon en Misery, oleada tras oleada de presión entraba en mi cabeza. No era exactamente dolor, pero casi. Sentía como si mi cabeza cayera hacia atrás y justo antes de golpearse contra algo, diera un tirón hacia adelante. Logré ponerme de pie, usando el lavabo para impulsarme. Me giré en el espejo. Había algo extraño en mi rostro, pero no estaba seguro de si era real o por el delirio. Mi boca estaba abierta, pero yo no sentía que lo estuviera, y mis pupilas estaban extremadamente dilatadas. Estiré la mano para abrir la llave. Podía escuchar el agua, pero ya no podía ver. Luego perdí el conocimiento otra vez. Volví en sí sintiéndome borracho. Estaba tropezando por mi departamento, haciendo gestos. No tenía idea de qué significaban mis ademanes, pero podía ver mis manos frente a mí. Caminé hacia la mesa del comedor. Las Polaroids ya no eran imágenes, eran rocas reales flotando en el aire. Tenía la lengua entumecida. No podía hablar, pero algo más estaba hablando. Vi la hoja de la asignación sobre la mesa, y junto a ella estaba el bolígrafo que no había tocado desde que abrí el estuche verde. Ahora estaba lleno de tinta negra. ¿Yo hice eso? Apenas pude procesar el pensamiento. Otro salto.
esta vez a centímetros de la pared, mirándola fijamente. Escuché un sonido de estática al fondo. Mis manos se cerraban en puños y se abrían una y otra vez. Me di la vuelta y me vi a mí mismo, a mi propio cuerpo, parado en el umbral del baño. Todas las luces estaban apagadas, pero aún podía ver a la entidad detrás de mí. Tenía su mano sobre mi hombro derecho. Vi como yo, mi proyección, caminaba hacia mí. Hice lo mismo. Nos encontramos de nuevo en la mesa. El no yo señaló la asignación, que estaba iluminada por el brillo de las rocas. Miré y esta vez pude leerlo. La mano abierta era en realidad la cueva donde vivían las entidades. Era un reino inferior. Era como la tierra donde las raíces se agarran y yo era la flor. Me ofrecían agua, conocimiento, que eran símbolos parecidos a comas que flotaban hacia el cielo. Y en el centro estaba la pregunta: ¿de qué clase eres tú? No estaba seguro de si algo de esto era real, pero sentí un fuerte impulso de responder. Agarré el bolígrafo y me incliné para ver la línea de respuesta. Me giré y volví a mirar mi propio rostro. No era realmente mi cara. Había un vacío en ella, una cáscara sin nada adentro. Si la cortara, no sangraría. Volví a mirar la página. ¿De qué clase soy?, pensé por un momento, y luego firmé con mi nombre en el idioma X. Desperté al mediodía del día siguiente con un dolor de cabeza tremendo y el departamento hecho un desastre. Los cojines del sofá estaban tirados por el suelo junto con papeles y cubiertos. Mi refrigerador estaba abierto y lleno de comida a medio comer y bebidas abiertas. Cualquier otra persona habría asumido que hubo una fiesta salvaje. Cualquiera menos yo. Aún recordaba destellos del día anterior, sobre todo los enfrentamientos con la entidad, mi experiencia fuera del cuerpo y el haber escrito en el idioma X. Revisé y efectivamente la línea de respuesta había sido llenada con tinta púrpura. No sabía qué hacer. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran usado de saco de boxeo, tanto física como emocionalmente. Estaba entumecido. Bebí un vaso de agua y volví a dormir. Esa noche desperté sintiéndome un poco mejor, lo suficiente para pensar. Empecé a limpiar el departamento, pero evité la mesa del comedor. No quería volver a ver esa roca ni el idioma X nunca más. Por desgracia, esa no era realmente una opción. A la mañana siguiente me sentía casi normal. No tuve sueños raros. Nada se movía por el departamento. Fuera lo que fuera, parecía que había terminado. Pero no quería arriesgarme. Fui e hice exactamente lo que pedían las instrucciones. Empaqué todo, lo puse en la caja con la etiqueta de devolución y lo dejé en el cuarto de correo del edificio. Pasé unas horas sentado en el sofá, sin pensar. Es como si mi capacidad de pensar y sentir hubiera sido succionada por la roca. Cada vez que pensaba en moverme, en salir a repartir pedidos, en agarrar mi teléfono o comer algo, simplemente pensaba: ¿qué caso tiene? ¿Estaba deprimido? No sabría decirlo. Al final encontré mis zines que ayudaron un poco, lo suficiente para ponerme a conducir de nuevo. Durante los siguientes días intenté retomar mi rutina normal, mientras evitaba mirar las grabaciones que sabía que estaban en mi laptop. Era demasiado pronto, porque sabía que, en cuanto viera ese video, todo se volvería real. Hasta entonces, solo era un mal sueño, pero no podía aguantar para siempre. Esta mañana falté a mi turno de repartos y fui al mismo Starbucks de antes. Esta vez pedí un café. Luego busqué una mesa y abrí mi laptop, pasando el cursor sobre el archivo MP4.
Una parte de mí esperaba que estuviera en blanco, igual que cuando intenté escanear la hoja de la asignación. Pero ese no fue el caso. Adelanté el video mientras me veía esperando, comiendo, navegando en el celular, hasta poco después de la medianoche cuando me quedé dormido. No pasó nada durante unos 30 minutos, y luego vi cómo me levantaba y caminaba hacia el baño. La cámara estaba en un ángulo que solo me permitía ver la mitad trasera de mi cuerpo de costado. Mis brazos se movían, pero no podía distinguir qué estaban haciendo. Luego, después de unos 10 minutos, salté hacia atrás y caí en la tina. El impacto fue violento. Mi cabeza rebotó contra la porcelana y mi cuerpo quedó inerte. Verlo me revolvió el estómago. Adelanté más. Después de despertar me vi haciendo una serie de cosas extrañas, como caminar muy lentamente sobre la barra de la cocina, abrir y cerrar las puertas de los gabinetes, caminar en círculos, jugar con los canales de la televisión. Practicaba todo tipo de movimientos, estirarme, aplaudir, hacer gárgaras. Arranqué los cojines del sofá y bailé sobre ellos. Luego fui al refrigerador y empecé a sacar cosas. Les daba un mordisco y las volvía a dejar. Finalmente, apagué todas las luces, caminé hacia la pared y me quedé allí parado durante 3 horas. Luego apareció una luz. No era un reflejo ni un destello de la lente. Era una luminiscencia blanco-grisácea con forma de persona, parada en el marco de la puerta. La visión nocturna de la cámara Ring no lograba definirla. Todo lo demás en el encuadre, la barra, las paredes, mi propio cuerpo, se veía nítido, pero esta forma estaba sobreexpuesta, como si estuvieras mirando una linterna a través de papel encerado. Tenía masa, tenía altura, y estaba parada exactamente donde recordaba que estaba la entidad cuando me vi a mí mismo desde el otro lado de la habitación. Subí el volumen al máximo y me ajusté los audífonos, presionando las almohadillas contra mis oídos. Podía escucharlo, el zumbido bajo y constante de la roca, la fonética del idioma X. Pausé el video y me quité los audífonos de un tirón. Mi corazón latía a 1000 por hora. Esperé para ver si alucinaba de nuevo, si algo tomaba el control. Me quedé mirando varios minutos cómo los clientes pasaban de la entrada a la fila y de regreso. Escuché el pitido de los hornos miniatura, el sonido de la licuadora. Cuando me sentí aterrorizado, me puse los audífonos otra vez y le di a play. El sonido se volvió más fuerte, más claro. Un lamento bajo que se convertía en un gruñido eléctrico. Se repetía una y otra vez, como si me estuviera llamando. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Finalmente me moví, y cuando lo hice, la mesa del comedor se iluminó. Las rocas, las Polaroids, todo estalló en esa misma luz indefinible, y la imagen completa se fundió en blanco. Blanco puro, por 17 horas. Recorrí todo el archivo, blanco, blanco, blanco. Y luego, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la grabación volvió a la normalidad. Ahí estaba yo, incorporándome en el sofá, parpadeando. Era mediodía. Cerré el archivo. Todo era real. Y podía probarlo. Quizás nadie más me creería, pero ahora yo lo sabía. El idioma X es real. Como otros idiomas, la forma más rápida de aprenderlo es usándolo. Inmersión. Pero en mi caso, ni siquiera tuve que salir de mi departamento. La única pregunta que me quedaba era, ¿con quién me estaba comunicando exactamente? Y quizás más importante, ¿quién quería que me comunicara con ellos? Revisé mis mensajes una vez más. Dan seguía sin responder. Aunque no supiera nada del idioma X, al menos debería haber dicho algo a estas alturas.
Ni siquiera había abierto mi mensaje. Terminé escribiéndole a un par de personas más del programa, Shane y Nadia. Luego, por curiosidad, busqué el programa escolar en general en internet. Cuando hice clic en la sección de noticias, había 3 artículos locales con el mismo titular: estudiante de posgrado hallado muerto en departamento fuera del campus. Era Dan. Su cuerpo fue descubierto por un vecino hace más de una semana. Su departamento estaba hecho un desastre. Se recuperaron trozos de vidrio roto en la escena, junto con un instrumento parecido a un bolígrafo cerca de su mano derecha. El análisis forense de un fluido púrpura oscuro en la punta del bolígrafo reveló que coincidía con la propia sangre de la víctima. Un mecanismo de aguja oculto en el dispositivo parecía funcionar como una jeringa rudimentaria. La causa de la muerte seguía bajo investigación, sin sospechosos, sin señales de entrada forzada. Cerré la laptop. Todos los detalles apuntaban a Project Sunset. Adán rompiendo la regla número 4 y quebrando el vidrio. Pero el detalle que se me quedó grabado, la pieza más crucial. Me arremangué ambas mangas. Allí, en la vena de mi brazo izquierdo, justo después del bíceps, había un punto rojo, una marca donde se había insertado una aguja. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que eso es lo que debía estar haciendo en el baño. Y si esa era mi sangre en el bolígrafo, no solo respondí una pregunta, había hecho un pacto con algo. Sentí una vibración en el pantalón y salté tan alto que los demás clientes se dieron cuenta. Era mi teléfono. Lo saqué y vi una notificación de correo. El asunto estaba cortado, pero decía: respuesta, oportunidad de estudio de campo, compensa. Mi pulgar flotó sobre la notificación unos 10 segundos antes de abrirla. Estimado Wilson, queremos agradecerte por completar la fase 1 de Project Sunset. Hemos recibido tus materiales y nos complace invitarte a participar en la fase 2. La fase 2 se llevará a cabo el 6 de abril y concluirá al día siguiente, 7 de abril. Aquellos que no sean seleccionados para avanzar de fase, de todas formas recibirán el estipendio de $20,000. La fase 2 se realizará de forma presencial, en un entorno grupal con otros candidatos. Quienes procedan a la fase 3 serán elegibles para el estipendio completo de $250,000 al finalizar. Nuevamente queremos agradecerte por formar parte de Project Sunset. Los fondos por completar la fase 1 ya han sido depositados a tu cuenta de cheques principal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Esperamos verte pronto. Michelle, gerente de oficina, Project Sunset. Recuerden que les ha hablado